Hola a todos. Hoy quiero hablarles de un tema alejado de la literatura. Trata sobre mi postura política, ética y económica, sobre todo lo que respecta a por qué me considero anarcocapitalista. No quiero que sea un video autobiográfico, pero es necesario mencionar algunos aspectos de mi vida para dar más contexto a mi actual postura político-filosófica. Desde muy joven consumí textos comunistas, los cuales forjaron mis ideales en aquella época. Luego, mi educación universitaria pública acrecentó durante algún tiempo esta postura de izquierda. Yo estudié economía y gran parte de mi carrera fue dirigida hacia el keynesianismo, algo de monetarismo y otras ramas interesantes de la Escuela de Chicago. Por tanto, se infiere de esto que buena parte de mi juventud fui estatista, ya sea de una corriente u otra, bebido de una ciencia cuya academia predominante es un positivismo incoherente. Los intentos de modelizar matemática o estadísticamente el comportamiento económico del individuo y la sociedad son irreales. Con las matemáticas actuales no es posible, y menos teniendo en cuenta la categoría epistemológica en la que quieren usar estos modelos. El ser humano es un ser cambiante, dinámico, con preferencias altamente subjetivas y volátiles. Intentar simplificarlo en modelos estáticos es ilusorio e infructuoso. Tal vez con el desarrollo de la ciencia y a futuro será posible predecir el comportamiento económico del hombre, pero se tendrá que seguir un camino distinto, más gradual, ordenado, un reduccionismo correcto, y la Academia Actual de Economía lamentablemente no sigue ese camino. Bueno, me desvié un poco. Como decía, mi educación promovió este estatismo, esa creencia mesiánica de que el Estado es capaz de manipular eficientemente las variables económicas de la sociedad y dirigirlas al mejor camino que ellos creen, la fatal arrogancia del funcionario público. Varios años después de concluir mi carrera, me topé con ideas que consideré exóticas en un primer momento. Quiero mencionar antes que en estos años prevaleció cierto desinterés y conformismo con el sistema político-económico existente. Me tenía descontento, pero no sabía muy bien cómo debían enfrentarse los problemas del mundo. Me volví socialdemócrata. Creía ingenuamente que solo los estados y buenos estadistas serían capaces de mejorar la situación, y llegó Milei, cuyas ideas libertarias me sorprendieron y también su nivel de conocimiento de la ciencia económica. Sin embargo, rápidamente lo deseché, debido a su retórica agresiva y altamente populista. Pero luego de un tiempo, ya en esta época había visto alguno de sus videos, conocí y empecé a estudiar a Juan Ramón Rayo, economista español, gracias a quien tuve un despertar del sueño dogmático, parafraseando a Kant, del estatismo. Estudié sus conferencias, entrevistas, shorts, debates, todo tipo de material. Recuerdo mucho un video en el que habla sobre la tesis de Magnus Olsson, que rastrea los orígenes del Estado a la existencia de bandidos estacionarios e itinerantes, llegando a la conclusión lógica de que el Estado es una mafia parasitaria. Fue un momento muy impactante para mí, puesto que me ayudó mucho a comprender la naturaleza violenta e ilegítima de los Estados. Ese video fue muy potente realmente, y permítame contar que cuando se lo enseñé a mi novia, también fue muy impactante para ella. Por eso creo que ese video tiene una capacidad muy grande para despertar conciencia. Regresando al punto, Juan Rayo fue el ente canalizador que me guió y ayudó a conectar con todo un universo de ideas y filosofías tan asombrosas que han dado un nuevo impulso intelectual a mi vida. Conocí el movimiento libertario en todas sus vertientes, gracias a grandes divulgadores como Jesús Huerta de Soto y sobre todo a Miguel Ancho Bastos. Y gracias a todo este nuevo universo de ideas políticas y económicas, atravesé un proceso gradual pero rápido de posturas. No podría recordar las fechas o épocas exactas, pero tengo algo claro, que empecé siendo un liberal clásico cuando me introduje en este mundo nuevo, luego pasé una etapa de transición siendo minarquista, para luego abrazar el anarcocapitalismo como mi filosofía política predilecta, la más coherente en el proceso de evolución del pensamiento liberal. No fue un camino
Claro, obviamente, se entremezclaron posturas probablemente. Hubo resistencia de mi parte para aceptar esa nueva realidad. Fue duro. Tan solo imaginen pasar toda una vida siendo adoctrinado por propaganda estatal. Abrazar, legitimar y amar a esa mitología estatista. Y de pronto, en un periodo corto de tiempo, tener que renunciar a todo eso para aceptar una nueva y radical interpretación de la realidad. Fue duro porque lo sentí como una amputación, al menos en términos ideológicos. Y bien, ahora mismo estoy en esa etapa de descubrimiento. Ya he abrazado por completo al movimiento libertario, sobre todo el anarcocapitalismo, filosofía que siento la más coherente con mis principios éticos liberales. Hace poco terminé de leer La acción humana de Ludwig von Mises. Para mí realmente es un libro cataclísmico, de los más grandes de la historia. Es una condensación bellísima de los descubrimientos económicos más importantes hasta su época, sobre todo los de la Escuela Austríaca de Economía. Mises, de manera brillante, desbarata mediante la lógica más potente de la praxeología gran parte del intervencionismo económico estatal. Demuestra que este intervencionismo no solo no es beneficioso, sino que es dañino para la sociedad, para el adecuado y natural funcionamiento del mercado, el cual es un sistema de coordinación especializado en satisfacer las necesidades más acuciantes de los consumidores. Este enfoque revolucionario, el de colocar al consumidor en la cima del mercado, me pareció uno de los aportes más absolutamente brillantes del libro. También quiero destacar el enfoque epistemológico de Mises, enfoque que me hizo comprender lo necias que son las escuelas dominantes de la actual Academia de Economía, sobre todo por el uso inadecuado de las matemáticas y modelos de predicción, como ya mencioné al principio del vídeo. Es un tema que Mises explora detalladamente en su libro, conceptualizando el dualismo metodológico, mediante el cual diferencia los métodos que se usan en ciencias naturales y en ciencias sociales. Otro tema central del libro es el enfoque praxeológico, que me parece de lo más coherente que haya leído jamás. El uso de la lógica deductiva como marco a priorístico de análisis de los fenómenos económicos. El individualismo metodológico, que coloca al humano como individuo y como unidad mínima de análisis de las ciencias sociales, rechazando y desnudando la incoherencia metodológica del colectivismo, debido al menosprecio del individuo en pos de falaces entes colectivos como clase, razas, etc. Este horror ontológico de pretender analizar al colectivo como un ser en sí, cuando en realidad es solo un conjunto de individuos con preferencias dispersas, tan solo con este análisis se puede desmontar gran parte del marxismo y otras ideologías totalitarias que desprecian al individuo. Otro apartado del libro que me fascinó fue el del estudio del ciclo económico. Mises nos muestra de manera muy detallada uno de los mecanismos más perversos que tiene el Estado para deformar el mercado y su estructura productiva, que es mediante la expansión crediticia, que provoca quiebras, desempleo y un proceso doloroso de ajuste. Este marco, conocido como la teoría austríaca del ciclo económico, nos permite ver la sutileza con que los estados intervienen. La mayoría de gente responsabiliza a bancos y empresas cuando ocurren las crisis, pero el principal responsable, de fondo, el más importante, es el Estado y su intervención perniciosa sobre el sector de la banca. No quiero aburrirlos con tantos términos técnicos y económicos, solo quiero resaltar el poder científico de la acción humana. Es un libro con una relevancia actual incuestionable. Rescatando otro tema extremadamente importante, quiero mencionar el problema del cálculo económico y su posterior consecuencia, que es la imposibilidad del socialismo. Teniendo en cuenta los precios como señales de información, lo que nos dice este problema es que bajo un sistema económico socialista, los precios no pueden existir racionalmente, ya que para que estos transmitan información confiable, tiene que existir propiedad privada en primer lugar e intercambios voluntarios entre agentes en segundo lugar, así como otros requisitos adicionales y derivados de estos dos requisitos fundamentales. Por tanto, sin precios es imposible hacer cálculo económico. Los planificadores centrales remarían a ciegas,
sin saber si sus planes son óptimos o no. Es como andar en un desierto a oscuras, sin estrellas ni señales útiles que guíen al tomador de decisiones. Este problema planteado por Mises sin duda me parece uno de los argumentos científicos más potentes contra la propuesta socialista. A día de hoy ningún intelectual de izquierdas ha logrado dar una solución efectiva a este problema, lo cual demuestra la enorme capacidad de Mises como economista, la superioridad de la escuela austríaca como escuela de pensamiento y del capitalismo como sistema económico eficiente. En definitiva, me pasaría horas hablando de la acción humana. Es un libro tan colosal que creo que se pueden sacar cosas nuevas en cada lectura. Regresando un poco a mi conversión a libertario, en esta actual etapa exploratoria pienso seguir estudiando a más autores, tales como Rothbard o Humer. Es increíble de todo lo que me perdí en mi carrera universitaria, pero bueno, ¿qué se puede esperar de una educación estatal? Y pues, estuve hablando de los argumentos económicos, que son bastantes, en contra del Estado, los cuales sin duda son potentes para desbaratar la propaganda y malicias del estatismo. Sin embargo, no dejan de ser argumentos utilitaristas, doctrina insuficiente para mí. Creo que la ética, en específico la ética deontológica, es más potente y es la que lleva al liberalismo hasta sus últimas consecuencias, que es el anarcocapitalismo. Mientras el argumento económico puede tolerar una muy leve existencia del Estado, el argumento ético no admite concesiones, y en específico la ética deontológica o la ética intuicionista, que son las más coherentes, creo yo. Y para mí esto es clave, no solo demostrar la ineficiencia del Estado científicamente mediante la ciencia económica, sino también demostrar su profunda ilegitimidad mediante la filosofía, en específico la ética. Ambas demostraciones fueron las que terminaron convenciéndome, por lo que ahora me declaro abiertamente liberal, entendiendo correctamente lo que es el liberalismo, libertario y anarcocapitalista. Pues pienso que todo aquel que se declare liberal tiene que ser por coherencia anarcocapitalista, al menos filosóficamente. Y ya no entro ahora en la viabilidad de este sistema, puesto que me tomaría mucho tiempo abarcar este debate profundo e interesante entre minarquismo y anarcocapitalismo. En definitiva, mi conversión a esta filosofía política fue gradual, pero rápida. Me ayudó a abrir los ojos y desprenderme de ese pesimismo sobre la sociedad actual. Veo ahora con esperanza el futuro, a pesar de que creo de que hay un largo camino. La escuela austríaca y el liberalismo se están difundiendo por todo el mundo, y por eso mismo es necesario que todo aquel que se declare liberal o libertario se prepare mucho para poder rebatir y ganar el debate a la izquierda, a la derecha y a todo el estatismo dominante. Es necesario prepararse para desmontar constantemente cualquier intento de legitimar el poder estatal y la autoridad política. Esto nos afecta a todos. El Estado interviene en todos los aspectos de nuestras vidas. Si lo permitimos, hacemos la vista gorda, o peor aún, defendemos este hecho, cada día lo hará más. Es necesario repetir hasta el cansancio que los impuestos son un robo, que las regulaciones generan privilegios y miseria, que los aranceles son un robo también. Por eso desprecio posturas como las de Milei al defender a Trump y justificar su locura arancelaria. Porque a pesar de ser un libertario y estar logrando grandes avances en Argentina, su política exterior y validación de estatistas de derecha me parece profundamente inmoral. Por eso digo que es necesario prepararse, porque cuando eres un liberal informado, puedes criticar este tipo de cosas. Eres menos susceptible a las mentiras, a la propaganda y al culto a la personalidad. En definitiva, no ser ciegos ante lo que se desvía de la filosofía que tanto defendemos. Por último, para ya no aburrirlos, quiero agradecer a estos economistas, filósofos y pensadores, quienes me guiaron y aún continúan haciéndolo en este proceso de descubrimiento. A Juan Ramón Rayo, por haberme introducido en este maravilloso mundo. Su rigurosidad y humildad intelectual aún siguen inspirándome. A los grandes pioneros como John Locke, Adam Smith, David Ricardo o Thomas Malthus, quienes abrieron el camino para todos. A Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat o John Stuart Mill, por continuar y difundir las ideas de la libertad. A Karl Menger, Eugen von Bamberg
o Friedrich von Wieser, por establecer la escuela austriaca y conducir la ciencia económica por el camino metodológico más adecuado. A Ludwig von Mises y Friedrich Hayek por sistematizar, expandir y profundizar el análisis económico. A Murray Rothbard por llevar al liberalismo a sus consecuencias finales, que es el anarcocapitalismo. A Michael Huemer por darnos una potente filosofía ética para defender el anarcocapitalismo. A los héroes de la escuela de Manchester como Richard Cobden, John Bright, maestros como Gustave de Molinari, Alexis de Tocqueville o Herbert Spencer. No quiero olvidar al gran Milton Friedman, uno de los grandes difusores del liberalismo en el siglo pasado. No saben cuánto le debemos al buen Milton. A pensadores más modernos como Hans Hermann Hoppe, Jason Brennan, Israel Kirzner, Walter Block o Joseph Salerno. A Javier Milei, porque a pesar de sus muchos errores y considerable inmoralidad, puso en la mesa de la opinión pública el libertarismo. A Robert Lucas Jr., porque a pesar de no ser un liberal, hizo muchísimo por desmontar la doctrina keynesiana. A los más remotos pioneros como François Quesnay, Anturgot, los escolásticos de la Escuela de Salamanca, Richard Cantillon, y también quiero reconocer a filósofos como Immanuel Kant, que sistematizó la ética deontológica, que es pilar importante de la filosofía liberal, teniendo en cuenta matices importantes obviamente, a Robert Nozick y su ética en defensa del minarquismo, algo que todo liberal debería defender como mínimo, teniendo en cuenta esto, la defensa de lo mínimo. Y otras menciones honrosas como David Hume por sus análisis pioneros, Karl Popper, Benjamin Constant y muchos otros que ya no me alcanza a mencionar. Le debemos mucho a todos estos pensadores, beberemos de ellos por siglos. Y también un agradecimiento especial a mi novia Nasha, por su infinita curiosidad y paciencia al escucharme, que me han motivado y continúan haciéndolo para seguir explorando y estudiando este maravilloso y nuevo universo intelectual. Bueno, sin nada más que añadir, invito a todos a leer, puesto que el estudio es el único que nos liberará. Me despido. Un saludo.